Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias a 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 1 al 13. Vamos, hermanos, a regresar a esta porción bíblica. Esta es la segunda parte de este capítulo preciosísimo. Este es el capítulo 10, versículo 1 al 13, y el título de mi mensaje es Cuidándonos de la autosuficiencia. Debemos de alguna manera u otra buscar y girar alrededor de la confianza a nuestro Dios. Cuidémonos de la autosuficiencia. Es un monstruo con 5 cabezas que vamos a ver en el texto el día de hoy. La autosuficiencia realmente nos destruye, y yo espero que en este pasaje, en este mensaje el día de hoy, usted pueda ver la seriedad de esta autosuficiencia, esa tendencia que cada uno de nosotros tenemos a la independencia aún de nuestro mismo Dios. Vamos, hermanos, a leer el texto. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Consecuencia, los cuales quedaron postrados en el desierto. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Conclusión: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Yo te alabo, Señor, porque podemos venir a ella constantemente. Señor, gracias porque este púlpito está robusto, Señor, de tu palabra. No deseamos ninguna otra cosa sino exponer tu palabra, crecer en ella. Queremos suplicar, Padre bendito, de que tú, Señor, nos guíes, y que tu Espíritu Santo nos pueda, Señor, dirigir a la belleza de tu palabra y ser, Padre bendito, como decía el salmista, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, ser sorprendidos, transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien deseamos, Señor, rendirle el máximo homenaje, honor y gloria. Señor, gracias te damos por esta porción de las Escrituras,
Y yo ruego en el nombre de Jesús de que tú nos des, Señor, la capacidad no solamente de entender, pero poder vivir a la manera en como tú deseas que vivamos. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, estamos regresando a esta porción bíblica y como forma solamente de repaso, este es un repaso breve de este capítulo que ya hemos tratado. Hemos observado como proposición básicamente tres elementos. Hay una exhortación de parte del apóstol Pablo en el versículo 6 al 11. Él está aplicando la exhortación que él hace en el versículo 1 al 5 y al final hay una advertencia. El pasaje en cierta manera es fácil de poder manejar en cuestión de su estructura y el argumento básicamente tiene que ver precisamente el versículo 1 al 5. Si usted observa, el apóstol Pablo presenta un argumento principal básico en el cual básicamente desarrolla toda su estructura. Él básicamente presenta los malos ejemplos del pueblo de Dios en un periodo específico desde la salida de Egipto, 40 años. Y entonces al parecer en la mente del apóstol Pablo hay ese episodio y él básicamente contrasta, hay un contraste entre los todos que tuvieron los mismos privilegios y dice la Escritura que de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual dice que quedaron postrados en el desierto. En otras palabras, de los pocos, solamente de los pocos, conforme a la historia, que son solamente dos, se agradó Dios. Él se agradó de ellos, pero de la mayoría dice que Dios no se agradó. Y entonces observamos nosotros en esta porción de la Escritura, en el versículo 6 al 11, encontramos una aplicación directa a la iglesia en Corintio, haciendo alusión por lo menos a 4 aspectos del Éxodo. El apóstol Pablo tiene en mente 4 elementos importantes que vamos a observar en el texto. Y finalmente, en relación con lo previo, el argumento y la aplicación, Pablo añade una advertencia. Y la advertencia es: el que crea estar firme, mire que no caiga. La advertencia es: el que crea estar firme, el que crea que es invencible, intocable, el que piense que es autosuficiente, mire que no caiga. O sea que el argumento va alrededor de la palabra autosuficiencia. El apóstol Pablo quiere destruir de alguna manera ese monstruo interno de autosuficiencia. Él desea terminar en el versículo 12 y 13, que es la confianza que debemos de tener en cada momento de nuestra vida. No podemos nosotros asumir la autosuficiencia. Es, como vamos a observar el día de hoy, un monstruo de 5 cabezas que debemos de destruir. De lo contrario, ese monstruo nos destruye a nosotros. Y si alguien debe de morir, no vamos a ser nosotros. Nosotros debemos de glorificar el nombre del Señor a la manera en cómo debemos de vivir. Por ejemplo, la autosuficiencia es en esencia una expresión de orgullo. Es una actitud pecaminosa que nos engaña, haciéndonos pensar que somos invulnerables y que no necesitamos a Dios ni necesitamos a la gente que está a nuestro alrededor. Es básicamente una actitud pecaminosa que dice: yo no necesito a nadie. Es casi seguro que los hermanos en Corintio estaban en esa situación de envanecimiento, de orgullo, su envanecimiento de parte de algunos miembros de la iglesia en Corintio básicamente se lee en el capítulo 4. Mas algunos, dice, están envanecidos. Al final del versículo 19 dice: sino el poder de los que andan envanecidos. O sea que hay envanecimiento en la iglesia del Señor. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo narra toda una historia y trata la manera de tratar con ese envanecimiento, esa autosuficiencia. Como repaso hemos observado que el hombre soberbio, autosuficiente, busca una independencia, y es una independencia de todo, incluyendo a Dios. Y básicamente lo que él declara es: quiero hacer como me dé la gana, cuando quiera, con quien quiera, al tiempo que quiera. Yo quiero estar en control de mi vida. Yo quiero satisfacer mis ambiciones. Yo no quiero depender de nadie, ni de la gente, ni de Dios. Yo soy el arquitecto de mi propia vida.
Esa básicamente es la declaración de la autosuficiencia que pone a un lado a Dios. Esto es, hermanos, un secularismo. En momentos se le ha llamado un secularismo cristiano que no tiene absolutamente ningún sentido. Yo soy dueño de sí mismo, básicamente, el capitán de mi propia vida. Y hermanos, la realidad es que el énfasis básicamente de este mensaje el día de hoy es básicamente ampliar el aspecto teológico. Vamos a observar no solamente el texto, lo vamos a ver en unos momentos, pero vamos a ver el aspecto teológico que creo yo que es importante, porque el apóstol Pablo acá está saturado. Él está enseñando, él está exhortando a la iglesia de Dios a luchar en contra de esa autosuficiencia. No importa lo que nosotros hayamos alcanzado, no importa los logros, nunca podemos tener esa actitud, soy suficiente. Nunca. El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia. No solamente la iglesia del primer siglo, pero la iglesia que ha alcanzado los últimos tiempos. Al hacerlo, Pablo básicamente echa mano del Antiguo Testamento y él está citando en momentos, aludiendo, en momentos hace eco del Antiguo Testamento. Pablo está increíblemente saturado y él trata los asuntos del corazón, y qué interesante los trata con la escritura del Antiguo Testamento. Esto, hermanos, de alguna manera debe de ayudarnos a entender que el Antiguo Testamento no puede pasar de moda para nosotros. El Antiguo Testamento tiene tanta relevancia como en el momento en que se escribió, se dirigió a los autores, a los lectores originales. El apóstol Pablo está trayendo el Antiguo Testamento para hablar al corazón de la iglesia, especialmente en un monstruo, la autosuficiencia, la autosuficiencia. Y es interesante, por ejemplo, la perspectiva que el apóstol Pablo tiene del Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, el versículo 6 y observa el versículo 11 y 12 del versículo que leímos, dice el versículo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. O sea que el Antiguo Testamento, lo que él está narrando, a lo que él está aludiendo, dice el versículo que son como ejemplos para nosotros. Es para nuestra bendición, para nuestro provecho. Dice, para que no codiciemos cosas malas, para tratar con la codicia, para tratar, hermanos, con esos monstruos internos que si no nos cuidamos nos destruyen. Dice, por ejemplo, el versículo 11, y estas cosas, dice, les acontecieron nuevamente como ejemplos y están escritas, ¿para qué cosa? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que la escritura no es solamente para una reflexión teológica, no es solamente un asunto abstracto, sino para tratar con los asuntos del corazón. Santiago, por ejemplo, lo que hace él es traernos una imagen de la escritura. Y la escritura, ¿qué cosa es? Es como un espejo. Y nosotros nos vemos en ese espejo. Ese espejo es para que tú veas tu propio corazón. No es para imponer en el espejo. No imponemos nosotros. Vemos ese espejo. Nosotros no imponemos lo que nosotros creemos que deberíamos de ser. Ese espejo es para que nosotros veamos nuestro pecado y que nosotros tratemos con nuestro propio pecado. Esa es la manera correcta de leer el texto, especialmente en este caso el Antiguo Testamento. En el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 4, Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, que tengamos esperanza. O sea que, hermanos, si nosotros tomamos, por ejemplo, el argumento, nosotros somos cristianos del nuevo pacto, no necesitamos regresar al antiguo pacto, nosotros debemos solamente de concentrarnos en el nuevo pacto y las escrituras del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Si nosotros pensamos en esos términos, hermanos, nosotros estamos completamente destruyendo la perspectiva paulina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para nuestro corazón. Es para que nosotros tratemos, hermanos, con asuntos diarios, cotidianos, la vida regular, para que nosotros de alguna manera tratemos con las cosas que debemos de tratar. Y entonces
La pregunta, hermanos, del texto, básicamente, usted ve ahí, porque no quiero que ignoréis, el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos, ve usted, habla, dice que estuvieron bajo la nube y todos pasaron, dice, el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, dice, en la nube y en el mar. Hubo una identificación en el liderazgo de Moisés y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del maná. Dios les dio el alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. Está hablando de la roca. Dice espiritual que le seguía la roca, era Cristo. En el primer mensaje nosotros vimos esos detalles específicos, pero dice la Escritura, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto. Dice que quedaron postrados en el desierto. O sea, en otras palabras, lo que nosotros vemos en este pasaje de la Escritura es que estos tuvieron un privilegio único. Todo el pueblo de Dios tuvo el privilegio, si usted se da cuenta, todos, esa palabra, todos, dice, estuvieron bajo, todos en Moisés, todos comieron, todos bebieron, pero dice la Escritura, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y eso, hermanos, de no agradar a Dios es definitivamente, hermanos, detrimental, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que quedaron deshabilitados completamente. Toda una generación que no agradó a Dios, toda una generación. Y el apóstol Pablo, la pregunta es, ¿de dónde está bebiendo? Todas esas son alusiones al Antiguo Testamento, un período específico. El apóstol Pablo tiene en mente un período específico. Todos estos, como dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, todos estos, Pablo básicamente habla de esa competencia y tal confianza tenemos mediante a Cristo, dice, para con Dios, no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? Proviene de Dios. Este es un pueblo que tuvo los privilegios increíbles que nosotros en cierta manera hemos tenido. Nosotros como el pueblo de Dios hemos tenido grandes privilegios. El Señor nos ha dado a nosotros grandes privilegios. Conocerle a Él, su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos la bebida espiritual que está constantemente en nosotros, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos sido también bendecidos, pero nosotros también podemos quedar postrados en el desierto por no agradar a Dios. Y Pablo está increíble en este pasaje de la Escritura. Básicamente los privilegios, él está diciendo, los privilegios no garantizan el éxito en tu vida cristiana. O sea, tú y yo necesitamos entender de alguna manera que los privilegios que nosotros tenemos delante de Dios, las cosas lindas que Dios nos permite tener, experimentar, no son garantía para tener éxito en nuestra vida cristiana. Nosotros hemos conocido gente altamente talentosa, con gran talento, pero hermanos, el talento no lo hace todo. El talento es solamente, mira, aquí hay una bendición de parte de Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú haces? No con el talento, ¿qué es lo que tú haces con tu corazón? Porque ese talento te puede embriagar de orgullo. Ese talento te puede hacer sentir, oh, yo canto mejor que los demás. Oh, yo toco mejor que los demás. Oh, yo predico mejor que los demás. Y entonces eso nos puede a nosotros intoxicar. Y constantemente, este es un recordatorio a nuestro corazón. El talento, Dios te lo dio o no te lo dio. O tienes tu capacidad para cantar, para tocar tal vez un instrumento, tal vez tienes elocuencia. Eso o te lo dio Dios o Dios nos lo dio. Yo creo que nosotros podemos mejorar la voz y nosotros podemos mejorar la instrumentación y podemos mejorar nuestras habilidades de retórica. Es cierto, podemos mejorar, pero ¿quién es el que realmente nos dota? ¿Quién es el que nos capacita? ¿Quién nos habilita? Nos habilita nuestro Dios.
No es nuestro padre, no son nuestros genes, es Dios. Y aquí no se trata de lo que Dios te ha dado, aquí se trata de tu corazón. Y si nosotros comenzamos a observar el texto, usted observa el texto se mueve hacia esta dirección. Mas estas cosas dice que sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, dice, cosas malas. ¿El texto para qué es? Para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis, dice, ¿qué cosa? Idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y no fue un futbolito el que jugaron, sino, hermanos, el texto está tiznado de fornicación, de idolatría, como lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron, dice, como 10,000, 23,000. Ni tentemos, dice, al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Pablo no solamente está pensando en una iglesia específica, pero él está pensando en aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos. El Antiguo Testamento es para amonestarnos. Aquí hay, hermanos, 5 categorías: la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación o la provocación y la murmuración. Tenemos nosotros básicamente la autosuficiencia. Es un monstruo de 5 cabezas. Tiene que ver con la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación o la provocación y la murmuración. Y hermano, estos son monstruos que de alguna manera nosotros debemos de tratar cada momento de nuestra vida. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? El apóstol Pablo no trae a los psicólogos, no trae a los filósofos del tiempo. El apóstol Pablo, como una expresión genuina, auténtica de un hombre de Dios, está trayendo las escrituras, la palabra de Dios. Es más, si usted observa, la unidad que acabamos de leer está definida, está saturada por alusiones al Antiguo Testamento. Estas alusiones son similares a las cuales nosotros encontramos en otros textos, no solamente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Hay una argumentación en contra de la desobediencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace el autor? Traer el Antiguo Testamento. En cada caso de la historia de Israel, su desobediencia, el desprecio de Dios, sirve como una advertencia para generaciones presentes, futuras. Esto es similar, por ejemplo, a lo que Pablo está haciendo. Él está advirtiendo a los hermanos en Corintios para que ellos de alguna manera vean las consecuencias funestas de despreciar la misericordia de Dios, despreciar la obra de Dios, la gracia de Dios, y reemplazarla básicamente por la idolatría, reemplazarla por la codicia, reemplazarla por la fornicación. Ellos están abrazando, ellos están a un punto, ellos están envanecidos. Probablemente este es un ejemplo de lo que se ha llamado históricamente un midrash, que es básicamente cristianizado. Lo que significa eso es buscar, explicar, aplicar textos del Antiguo Testamento a situaciones presentes. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está adaptando esa tradición rabínica a un contexto eclesiástico, y nosotros esto lo vemos a través de todas las escrituras. Por ejemplo, el Deuteronomio capítulo 32, el versículo 1 al 18, es un ejemplo de eso. Trae una historia y trae básicamente exhortación al pueblo. El Salmo 78 es un salmo increíble donde se narra básicamente la historia del pueblo de Israel, y entonces tiene una fuerza,
exhortativa. Encontramos, por ejemplo, en Esdras, en Nehemías, por ejemplo, el sacerdote Esdras viene y hace un recuento de la historia, y en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 19, encontramos nosotros regresar a la historia con el fin de que esa historia pueda hablar a nuestros corazones. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. Si usted observa la predicación que ocurre en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 7 encontramos a Esteban. ¿Qué es lo que hace Esteban? Hace un recuento de la historia de Israel con el fin de hablar en una manera categórica, exhortativa al pueblo de Dios. Y usted ve en una manera contundente lo que están haciendo los autores del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Están trayendo el libro de Dios, el Antiguo Testamento especialmente. Y entonces está trayendo básicamente el Antiguo Testamento ante la pregunta. Y la pregunta es, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que está fuerte, mire que no caiga. El que crea que es absoluto, suficiente, mire que no caiga. Esa actitud pecaminosa no debe de estar en el pueblo de Dios. Debemos de alguna u otra manera, necesitamos nosotros tratar con esa actitud. Y entonces lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda, hermanos, vamos a tratar la manera de ver esa codicia, de donde el apóstol Pablo está nutriéndose para hablar a una nueva generación. Veamos ese aspecto de codicia, porque ese aspecto de codicia, nuevamente el apóstol Pablo está preocupado. Él está viendo que la autosuficiencia nos va a llevar a la codicia. La autosuficiencia nos va a llevar a la codicia. Y entonces tratemos la manera de definir términos. Si usted se da cuenta, esa palabra codicia en el Nuevo Testamento es la palabra epitumía. Epitumeo es el verbo, y entonces generalmente la palabra es una palabra amoral, es una palabra neutral, es una palabra que tiene que ver con un deseo fuerte, es un deseo fuerte. Y se usa en el Nuevo Testamento en maneras positivas como también en maneras negativas. Por ejemplo, en maneras positivas, usted ve dos ejemplos acá. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, el versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ya sea morir o vivir, teniendo, dice, deseo, una manera positiva, deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra epitumía está allí de por medio. Si usted ve, por ejemplo, Tesalonicenses, se usa la palabra, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo. Ese mucho deseo es nuevamente la palabra epitomía. O sea, no es necesariamente una palabra mala. Es una palabra que tiene que ver con un deseo fuerte. Ahora, la palabra, hermanos, se utiliza también en una manera negativa. Y entonces, en el sentido negativo, por ejemplo, dice el libro de Efesios, el capítulo 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué es epitomía? Un deseo engañoso. En una manera negativa es un deseo engañoso. Y entonces la escritura, ¿para qué es el Antiguo Testamento? La historia del Antiguo Testamento, ¿para qué sirve? Para tratar con ese deseo engañoso que se llama codicia. Dice, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Pasiones juveniles, nuevamente es ese deseo desmedido. Tiene que ver con ese deseo engañoso. La palabra epitumía es la palabra que se traduce en la Septuaginta. El verbo, por ejemplo, abá, es un verbo que se usa para describir un mal deseo, una inclinación perversa. Ahora, ¿por qué estoy trayendo el Antiguo Testamento? Porque vamos al Antiguo Testamento. Y entonces aquí hay dos palabras importantes. Aquí encontramos nosotros el verbo abá por un lado en el Antiguo Testamento, epitumeo por el Nuevo Testamento, y esto tiene que ver con un deseo desmedido, un deseo que no basta, no podemos saciar. Es la idea de enough is not enough.
Suficiente no es suficiente, quiero más. Tengo gloria, no es suficiente. Tengo dinero, quiero más. Hay placeres, quiero más. Dios me ha dado, no es suficiente. Eso no es suficiente. Y entonces nosotros observamos que esa palabra, por ejemplo, es la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento, ese verbo que acabamos de hablar, Abba, que se usa para describir un mal deseo, esa mala inclinación perversa que se traduce básicamente, consistentemente en el Antiguo Testamento como codicia. Ahora, esta terminología de codicia ocurre constantemente en las Escrituras, y yo creo que el apóstol Pablo está pensando en Números capítulo 11, cuando él está escribiendo acerca de la codicia. Él está pensando en el capítulo 11, porque el capítulo 11 es exactamente esos 40 años, y el capítulo 11 resalta el pecado de codicia en una manera increíble. Él describe básicamente, en este capítulo describe la salida del pueblo de Dios de Sinaí. Dios provee en el desierto no solamente el maná, pero codornices para su sustento. Y usted podría pensar, ¿quién dio esa carne? Dios la dio. Pero ¿en qué contexto Dios dio esa provisión? Y entonces aquí entra Números capítulo 11. Así que si usted tiene su Biblia, hermanos, vamos a tratar la manera de apreciar el capítulo 11 del libro de Números. Abra su Biblia, el capítulo 11 del libro de Números, y observe usted conmigo este pasaje de la Escritura. Aquí el apóstol tiene muchas alusiones. Trae la nube, el mar, el maná, la roca. Y en el capítulo 11 hay algo muy interesante, porque en el capítulo 11 nosotros observamos un fenómeno muy, pero muy especial, muy lindo, el capítulo 11. Si usted observa, por ejemplo, el capítulo nuevamente tiene que ver con la codicia. Y la terminología va alrededor de esa realidad. Y ve usted conmigo, por ejemplo, el versículo 1. Observe conmigo el versículo 1 al versículo 3. Aquí hay algo interesante. Estoy, hermanos, incluyendo este versículo bíblico por esta razón que voy a hablar en unos momentos. Dice el versículo 1, aconteció que el pueblo, dice que se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y dice, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Dios, y el fuego se extinguió. Ahora, hermanos, mire el versículo 3. Llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa incendio. Le llamó aquel lugar Tabera, incendio. ¿Por qué? Hermanos, esto es importante, especialmente al final del capítulo, cómo el capítulo termina. Pero esto es solamente para que usted vea el aspecto de la topografía. Llamaron aquel lugar, el lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. No se sabe específicamente dónde está Tabera, es casi imposible poder fijarlo en un mapa, pero imagínese usted esa generación, ese lugar Tabera, y hay que explicar por qué se llama Tabera, hay que explicar por qué se llama Honduras, hay que explicar por qué se llama Río de la Plata, hay que explicar por qué se llama 49ers, el área de 49ers en el norte de Cali. ¿Por qué se llama? Hay una historia de por medio. ¿Cuál es la historia? Hubo un incendio, allí hubo un incendio. Y entonces eso representa el juicio de Dios por una generación que se quejó. Dios oyó, ardió su ira y se encendió en el fuego, dice, de Jehová. Ahí hay una historia. Pero mi interés, hermanos, no es solamente una queja general. Vamos por la codicia. Mire conmigo el siguiente versículo. El versículo 4 dice de la siguiente manera. Y la gente extranjera se mezcló con ellos
tuvo un vivo deseo. Esa expresión vivo deseo es la palabra que nosotros andamos buscando. Esa palabra es igual a la codicia. Si usted investiga el original, usted se da cuenta de que tiene que ver con esa palabra, o es el verbo, Abba. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros o las verduras, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué es lo que usted ve? Ahí usted ve una actitud alrededor de la palabra codicia, un deseo vivo. Ahí hay un deseo vivo, pero vea usted conmigo, el versículo dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo ese deseo vivo. O sea que ese deseo, esa codicia, no comenzó con el pueblo de Dios. ¿Comenzó con quién? Con la gente extranjera, la gente que no tenía absolutamente nada que ver con Dios. La gente mundana, la gente del mundo que no tiene nada que ver con Dios. El pueblo de Dios venía, se juntaba, se mezclaba con el pueblo de Dios, y dice que el deseo vivo que tenían en ellos no era primeramente en el pueblo de Dios, no era en Israel. Dice que los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. Ahora usted se da cuenta que aquí hay una relación. Es cierto que el pueblo de Israel era contumaz, era rebelde, era un pueblo desobediente. Y lo que andaban buscando era solamente una chispa para encender un incendio. No necesitaban ellos de mucho para terminar en pecado. Pero si usted se da cuenta que el pueblo extranjero comenzó de alguna manera a influenciar en el pueblo de Dios. Si usted observa, por ejemplo, este mismo pasaje de la Escritura en otras versiones, por ejemplo, dicen que la chusma que se había mezclado con el pueblo sintió, dice, tan insaciable apetito que incluso los hijos de Israel rompieron, dice, el lamento de nuevo y decían: ¿quién nos diera a comer carne? La siguiente versión dice: entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaban en comer, o sea, codicia. Y los israelitas, dice que dejándose de llevar por ellos, se pusieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera carne? Ahora, hermanos, aquí encontramos, ya en el versículo 4, encontramos nosotros la codicia en una manera concreta. En el versículo 1 al 3 encontramos nosotros el juicio de Dios por aquellos que murmuraron, aquellos que hablaron mal no solamente de Dios, pero de la economía de Dios, del liderazgo de Dios. Pero aquí encontramos ya un apetito insaciable. Encontramos nosotros una relación con la chusma. Encontramos una relación con el que no tiene ningún concepto de Dios. Y hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y en momentos, hermanos, nos aturdimos. En momentos venimos golpeados. En momentos, hermanos, terminamos nosotros pensando de que la clave de la vida, el éxito en la vida, es tener una casa más, un carro más. Y venimos aturdados. El mundo que está afuera golpea al cristiano, está golpeando al cristiano constantemente. Más de cualquier cosa. Y nosotros, usted y yo, necesitamos tener mucho cuidado. Por ejemplo, los hijos vienen de repente y le dicen al padre: papá, dame un iPhone, solamente un iPhone. ¿Y cuánto vale el iPhone? $900, dame un iPhone. ¿Y cuál es la lógica del hijo? ¿Por qué yo no puedo tener un iPhone como tiene mis amigos de la escuela? ¿Por qué yo no puedo tener? Ya se le dio al hijo un beeper, por lo menos el beeper lo tiene.
No se crea, no le dijo el beeper. No vaya a avergonzar a su hijo con el beeper tampoco. No. En una ocasión, por ejemplo, me invitaron a mí a una graduación de un hijo que se estaba graduando, y entonces el hijo no quería que el papá fuera, no quería que el pastor fuera, y otros, pero el papá no quería que el papá fuera porque el papá traía una cámara de 1910, una así, y andaba, y un cordón, y entonces lo andaba siguiendo al pobrecito, y el pobrecito se le corría. O sea, no vaya a avergonzar a su hijo porque no hay necesidad de hacerlo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera usted y yo tenemos que tener una conversación, ¿no es cierto? El criterio no es porque lo tienen los demás. El criterio, un padre sabio se preocupa por ese monstruo está ahí, ese monstruo está ahí. Y de alguna manera usted y yo necesitamos aprender a decir no. Si nosotros no aprendemos a decir no, entonces estamos alimentando un monstruo. Y, por ejemplo, mis hijos escucharon el no frecuentemente, no todo el tiempo, pero frecuentemente. Y bueno, están ahí funcionando, medio loquitos ahí, pero bueno, ahí están funcionando. No están mal. No, o sea, no es, digamos, wow, que me entiende, porque yo les dije que no, oh, se les cayó el mundo. Absolutamente no. Porque nosotros sabemos que el mundo afuera no tiene control, no tiene filtro, no tiene límite, no tiene límite. El creyente tiene un límite, Y si el creyente se deja y comienza a ver al mundo que está alrededor, termina con cadenotas y termina con zapatotes y termina con, ¿me entiende? Y qué desorden. ¿Y de dónde esto? ¿De dónde esto? La realidad es que estamos viendo al lugar equivocado. Y entonces la realidad es que monkey see, monkey do, el mono ve y el mono hace, y entonces queremos nosotros y queremos más, porque la codicia está ahí. La codicia no tiene un límite, la codicia no tiene un límite. Y si usted observa, desde ese momento comenzamos a notar, a un pueblo en descontento. Hay un pueblo que está diciendo, yo lo único que tengo es un beeper acá, el maná. Y si usted se da cuenta, si usted lee la historia del maná, es increíble, porque el maná, usted se da cuenta que la palabra maná significa no sé lo que es. El maná es no sé lo que es. Y científicos han tratado la manera, este es de alguna manera una teoría, puede ser tal vez el resultado de los árboles, de las aves. Es una locura. ¿Cómo es posible que el día viernes tenía que haber una doble porción para no venir el día sábado, el día del Señor? O sea, es ridículo completamente. Y es un fenómeno que solamente ocurrió en 40 años de historia de Israel. De ese punto en adelante no existe maná. ¿Y qué es? Es un milagro. Es un milagro de Dios. Dios lo hizo así. En algunas versiones, por ejemplo, en el libro de los Salmos se habla la expresión de que era el pan de los ángeles. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? No se sabe. Pero maná significa don't know, no sé. No se sabe. ¿Qué fenómeno? ¿Con qué lo comparamos? No hay una categoría que nosotros podamos decir esto es. Y Dios lo hizo de esa manera. Pero esa provisión de Dios no era suficiente. Ellos querían carne. Y entonces imagínese por ejemplo, un hijo que está embebido en la codicia y que todos los días, dame el iPhone, vamos a hacer protesta, iPhone. A mí, vuelve loco a cualquiera, ¿no es cierto? Vuelve loco a cualquiera. Y el padre, ¿qué es lo que va a hacer? Hace dos cosas. O se pone firme o Kevin y se da, y entonces en 3 meses va a pasar la fiebre del iPhone y luego después va a ser algo más y algo más y algo más. ¿Por qué? Porque la codicia es ese monstruo que dice más, suficiente no es suficiente, quiero más, quiero más, quiero más.
Y entonces aquí vemos nosotros, por ejemplo, el resultado de esa codicia. Y observamos, por ejemplo, mire usted conmigo, oyó Moisés, dice, y mire usted el impacto que hace en la vida de Moisés. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También dice, le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me dieras, para que digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? O sea que al hombre de Dios lo están volviendo loco. Y el pueblo rebelde vuelve a loco a cualquiera. Lo vuelve estúpido. Por eso yo le digo a la iglesia Berea, hermanos, háganme un favor. Amen a sus pastores. Amen a sus pastores. Yo le estoy pidiendo en el nombre del Señor, amen a sus pastores. Porque la reacción de un hombre de Dios es volverse torpe, venir y aún reclamar a Dios. Si usted se da cuenta, Moisés terminó no entrando a la tierra prometida, porque el pueblo lo acosó tanto que lo asfixió. Y es lo que hace la codicia. ¿Qué hace el padre? iPhone. Lo sofoca, no tiene ni siquiera dinero. ¿Y qué va a hacer? Empeñar la casa, porque el hijo codicioso, ¿qué es lo que va a hacer? Es un problema terrible. Y entonces dice la Escritura, dice, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesada en demasía, dice. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, dice, que me des muerte. Prefiero la muerte que la vida. Tener que ver la realidad de esta gente desobediente, contumaz, codiciosa. Qué terrible. Y el impacto es tremendo. Ahora, el texto da la solución. Da la solución. Y la solución que Dios trae es básicamente, y no vamos a ver la solución, pero usted se da cuenta la relación de la codicia ante el hombre de Dios, ante Moisés. Cualquier hombre de Dios va a entorpecerse ante esa actitud codiciosa de parte del pueblo. La Escritura continúa diciendo en el versículo 18, pero al pueblo dirás. Ahora, esto es interesante porque en los versículos previos encontramos nosotros que Dios instruye a Moisés y le dice, mira, tú no puedes estar solo, tú necesitas 70 hombres. Y le dio una solución increíble. A ese desorden del pueblo, tú no puedes estar solo. Tú no puedes. Es la instrucción para el liderazgo ministerial es tan, pero tan relevante que no solamente lo fue en esa generación, pero el día de hoy, cómo nosotros tratamos con un pueblo contumaz. No lo hagas solo. Tú lo haces solo, te arrinconan. Esto es como un león. Vienen los lobos y lo ponen en una esquina. Y tú no puedes, tú necesitas 70 hombres que estén alrededor tuyo luchando contigo. Pero el versículo dice, pero al pueblo dirás. Los siguientes versículos, a ti te digo, Moisés, esto es lo que tienes que hacer, 70 hombres, pero al pueblo dirás. Y eso es lo que nos interesa. Santificaos mañana, dice, para mañana. Y dice, comeréis, dice, carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino comeréis 30 días enteros hasta que os salga por las narices la carne. Hombre, ¿qué es esto? Esta no es una provisión. ¿Sabe lo que es eso?
Ese es el juicio de Dios. ¿Tú quieres esto? Aquí te va. Porque nosotros no podemos jugar con Dios. Nosotros no podemos jugar con Dios. Hermano, una de las cosas que yo encuentro tan increíble en la teología del Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente en el Antiguo Testamento, una de las cosas preciosas que yo encuentro en el libro de Dios es el descubrimiento. Tú no eres Dios, ni comienzas a tutear, ni a pensar de que, yo puedo codearme con Dios. ¿Entiende? Él está en una categoría solo. Él es el soberano Dios en control del cielo y la tierra. Y ten cuidado, aún en lo que tú pides. En lo que tú pides. ¿Quieres carne? Aquí te va. Y dice la Escritura, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraseis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Este es un descontento terrible. Esto va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. El deseo vivo está en la chusma, en el pueblo que no tiene ningún sentido de Dios. Están siendo afectados, su corazón ya tiende a la desobediencia, y lo único que necesitan es un empujoncito para rodar, y van para abajo a descabezarse. Y entonces encontramos nosotros la economía de Dios, y en la economía de Dios esto simplemente no va. La codicia no va con Dios, no va. Y entonces el resultado es, ¿cómo vamos a dar de comer? Y dice el versículo, por ejemplo, 31, dice que vino un viento de Jehová y trajo, dice, codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino, dice, a un lado, y un día el camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, este es un milagro. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Jehová, Dios dice que Él trajo un viento, dice, y trajo, dice, codornices del mar, las dejó sobre el campamento, accesibles al pueblo de Dios. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron, dice, codornices. Dice, el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Hubo provisión. Aparentemente, ¡wow! Por fin mi papá me dio el iPhone. Dice la Escritura, versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Porque simplemente en la economía de Dios, eso de más y más, yo no estoy satisfecho, ya Dios te proveyó, ya Dios, ¿para qué quieres más? ¿Cuál es la idea de más? No, ya es codicia, queremos más. Tenemos un par de zapatos, no queremos, no, tenemos 3, tienen que ser 5. Si tenemos 5, entonces la codicia es ese monstruo que nos dice más y más y más. Y eso simplemente no va con Dios, con el carácter de Dios eso no va. Y entonces Dios tiene que tratar, eso de buscar más y más y más, simplemente no va. ¿Y sabe cómo termina el capítulo? El capítulo termina como comenzó. El capítulo comienza y termina con una idea muy simétrica, muy interesante, que tiene que ver con ese
ese concepto de lugar, el lugar. Mire conmigo el versículo 34. Y llamó el nombre de aquel lugar, nuevamente lugar. ¿Cómo le llamó? Kibrot Abba. Y ahí usted se da cuenta que ahí está el verbo. ¿El verbo cuál es? Es codicia. El verbo es codicia. Y dice, porque por cuanto allí sepultaron al pueblo, ¿qué? Codicioso. Allí sepultaron al pueblo codicioso. Y entonces, en el capítulo 1 vemos nosotros el concepto de lugar. Y en el versículo 34, el último versículo, vemos el concepto de lugar. Y el concepto de lugar es importante, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ocurre. Pero si usted se da cuenta, aquí hay una denominación muy interesante. Esto tiene que ver con topografía. Toponimos tiene que ver con nombrar un lugar. Y entonces los teólogos, por ejemplo, hablan acerca de esa denominación. Toponimo, ¿qué cosa es? Básicamente lo que es una construcción de palabras. Si usted se da cuenta, topo significa ¿qué cosa? Lugar. Y entonces el aspecto, por ejemplo, de nombrar está allí de por medio. Es la palabra, un compuesto. Son dos palabras. Es decir, que los toponimos, por ejemplo, son aquellos sustantivos, nombres propios que llamamos a diferentes lugares en su geografía. Pueden ser montañas, ríos, ciudades, pueblos. Y entonces hay toda una elaboración. Por ejemplo, en lingüística se conoce como esa rama que estudia el origen de los lugares, los sitios. Y entonces, ¿por qué este lugar se llama de esa manera? ¿Por qué este lugar se llama de esta manera? ¿Por qué se llama de esta manera? Pero no solamente eso, usted se da cuenta que esto es importante porque encontramos no solamente el aspecto de topos, de lugar, pero encontramos también el talión, el concepto de talión tiene que ver con esa ley talión que consiste en que los criminales debían de recibir el castigo que precisamente ellos habían ejecutado en sus víctimas. Es la idea de ojo por ojo, diente por diente. Entonces ese concepto completo tiene que ver no solamente con el versículo 1 al 3, pero tiene que ver también con el versículo 34 al 35, que está básicamente, es un bracket completo, es toda una idea. Y eso tiene que ver con nombrar el lugar en relación al juicio merecido, los deseos pecaminosos originales de la gente. Ok, mira, no solamente tenemos la codicia, el juicio de Dios, pero tenemos un lugar que representa. Una de mis hijas, por ejemplo, están en Chicago, me mandan, por ejemplo, un monumento. Ahí está enterrado, por ejemplo, Lincoln, y entonces es un monumento, es un lugar increíble, ahí está, wow. Si usted se da cuenta, hermanos, exactamente lo mismo nosotros vemos con este lugar que se llama, ¿cómo se llama? Y nosotros comenzamos a pensar y comenzamos nosotros a deducir a 49ers, ok, es un lugar. ¿Y por qué se llama el equipo 49ers? Y entonces comenzamos nosotros a pensar, y es cierto, por ejemplo, esto tiene que ver con el oro, ya no existe, el lugar solamente es emblemático. Y por ejemplo, el Río de la Plata, ya no hay plata, ya se acabaron la plata, ya no hay plata. O sea, comenzamos, pero ¿cuál es el origen de estos lugares? El origen de estos lugares tiene que ver con una experiencia. Y aquí está el pueblo de Dios haciendo una historia. Está dejando un legado, y es un legado terriblemente desagradable. Un legado que nos ayuda a entender una segunda verdad, y la verdad es: los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Podemos nosotros comenzar bien, un milagro de parte de Dios, y no aprovechar eso, derrocharlo, caer en la codicia y terminar en una desgracia. La pregunta es: ¿qué hacemos con el monstruo de la autosuficiencia? Una de sus cabezas es la codicia.
¿qué hacemos nosotros? Hermanos, dos cosas importantes. Número uno, como forma de conclusión, su condición pecaminosa, la mía, es siempre rebelarse en contra del carácter, de la voluntad de Dios. No buscamos la gloria de Dios, buscamos nuestra gloria. Y en esa condición, hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos un milagro, que Dios intervenga, que cancele esa tendencia pecaminosa a más, dejar de ser de la chusma, entrar al pueblo de Dios, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Y yo le sugiero dos cosas. Número uno, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita a Cristo. Usted necesita venir a Cristo. Si usted ya está en Cristo, hermano, lea este pasaje. Este pasaje de la Escritura, yo creo que está la clave de la codicia. Para nosotros que estamos en Cristo, el pueblo de Dios, que desea terminar bien, el pasaje dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento. La piedad es la vida con Dios. La piedad es nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros acompañamos esa vida con Dios, con contentamiento, dice la Escritura de la siguiente manera, que hay gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Tal vez no tenemos carne, pero tenemos maná. Tal vez no tenemos el iPhone, pero tenemos el beeper. O tal vez tenemos, ¿verdad?, lo que sea. Dice la Escritura, mientras tengamos sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Usted no quiere eso para su vida. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. El amor al dinero es una codicia. Más y más. Y si tengo que venderle mi alma al diablo, se la vendo porque yo quiero más. Dice el versículo que el amor a todos los males es el amor al dinero. Codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron de esa vida de piedad y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye. Hermanos, todos y cada uno de nosotros debemos de ser fugitivos de las cosas que destruyen al hombre de Dios. Todos debemos de huir. Usted y yo tenemos que huir constantemente. Esto de tener no es de cualquiera. Esto de tener debe de ir acompañado constantemente con una oración. Señor, si tú me vas a dar más dinero, más fama, más nombre, si tú me vas a dar, Señor, dame más contentamiento y humildad para estar satisfecho. Yo no necesito más. Si tú me das más, yo voy a hacer más para el honor y la gloria tuya. Yo no me voy a entorpecer y no voy a terminar postrado en el desierto. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, por tu palabra que trata, Señor, con nuestro corazón enfermo, nuestras tendencias, Señor, a la codicia. Señor, yo te doy gracias, Padre bendito, porque podemos venir a tu palabra y poder meditar en ella y poder, Señor, poder reflexionar en la realidad que la piedad debe de ser acompañada del contentamiento. Yo ruego, Señor, por cualquier persona que nos escucha el día de hoy y que está tal vez vendido a la codicia, anda buscando más y más y más, y no es más de Dios, es más de las cosas, no Dios. Yo te ruego, Padre bendito, de que tú puedas tratar con cada uno de nosotros y que tú puedas añadir, Señor, tu bendición. Señora, si alguien
todavía no se ha arrepentido de su pecado y no ha puesto su fe en Cristo Jesús, yo te suplico, Señor, de que tú puedas convencerles de pecado, que tu Espíritu pueda obrar. Y yo te ruego por el pueblo de Dios, yo te ruego que nos cuidemos de la chusma y que nos cuidemos, Señor, de la gente que no tiene concepto de Dios. Y que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor, perseguir la piedad que va acompañada con contentamiento. Señor, deseamos una iglesia llena de contentamiento. Señor, queremos terminar bien. Queremos terminar bien. Algunos de nosotros hemos comenzado bien. Y te damos, Señor, a ti el honor y la gloria. Te agradecemos por ello. Y yo te agradezco, Señor, por eso. Pero, Señor, es el deseo ferviente de nuestro corazón terminar bien. Y, Señor, para terminar bien tenemos que tener cuidado con ese monstruo de la autosuficiencia. Esa primer cabeza, la codicia, no debe ser parte de nosotros. Permite, Señor, que podamos tratar con esas tendencias pecaminosas y que podamos darte, Señor, la honra y la gloria a ti y que delante de ti podamos, Señor, estar altamente agradecidos, Señor, todo para tu honor y para tu gloria. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.